Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar de adolescentes, redes sociales y salud mental. Y para ello cuento con la presencia de Luis Miguel Rojo Bofil, que es licenciado y doctor en medicina, especialista en psiquiatría y en psiquiatría de la infancia y adolescencia. Es psiquiatra en el Hospital La Fe de Valencia, profesor asociado asistencial de la Universidad de Valencia y secretario de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Bienvenido, Luis, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo hoy. Pues vamos a entrar en materia, que hay mucho aquí para hablar. Y bueno, lo primero, como siempre, voy a dar una serie de cifras. En el 2020 se vio que, por ejemplo, los jóvenes de 15-16 años pasaban unas 250 horas mirando una pantalla, lo que más o menos viene a ser 8 horas semanales y de 11 a 14 horas los fines de semana. También que el 2% de la juventud en países avanzados presentan dependencia de la tecnología, igual que producen las drogas más frecuentes. Y cada uno de nosotros, aquí ya somos todos, solemos consultar el móvil cada 6 minutos, es decir, unas 150 veces al día cogemos el móvil. Tú como psiquiatra, ¿se puede hablar de adicción psicológica y de la existencia de junkies digitales, como le llaman eh, muchas personas? Bueno, la verdad es que es un tema peliagudo, porque realmente los psiquiatras, bueno, y los profesionales de la salud mental, ¿no? Todavía no nos hemos puesto de acuerdo, o al menos todavía no nos hemos animado. Nosotros tenemos nuestros libros en los que basamos nuestras clasificaciones, ¿no? Y todavía no está el tema lo suficientemente consolidado o no ha habido todavía pues suficiente información como para afianzarlo en un diagnóstico. Lo que está claro es que nos relacionamos con las nuevas tecnologías, nos relacionamos con los teléfonos móviles, como estabas diciendo, de una manera pues muy singular, con esa necesidad continua de estar ahí pendientes, ¿no? Si podemos hablar de adicción o no, pues es un tema todavía controvertido en fase de respuesta, pero de conductas al menos que se parecen a adictivas y de sensaciones al menos similares a las que tienen algunas personas con trastornos adictivos, pues sí, algunas personas desde luego están sufriendo algo parecido. Bueno, el CEO de Netflix dijo en su día que el problema es que dormimos 8 horas, que bueno, yo creo que ahora, gracias a él, pues ya no se duermen tampoco las 8 horas. Entonces, lo cierto es que permitimos que estas empresas nos vigilen, les damos información gratuita porque no la damos nosotros con gusto y gratis encima. Miramos el WhatsApp compulsivamente, tenemos miedo a perdernos cosas, hasta a quedarnos atrasados, a que no nos sigan en redes sociales. Eh, ¿Qué trastornos aparecen por este tiempo dedicado a las pantallas? Y también lo más importante, a ver, nosotros como adultos, con nuestro tiempo hacemos lo que queremos, pero no tendríamos que enfadarnos un poco por el tema de los niños y de los adolescentes, de estar tanto tiempo ante una pantalla. Bueno, yo creo que al final los adolescentes también emulan un poco o copian lo que lo que nos ven a los mayores, ¿no? Está claro que son cerebros más propensos a entrar en algunas conductas adictivas, ¿no? O a ser vulnerables a algunos temas, pero realmente yo creo que tenemos que estar preocupados por lo que hacen los adolescentes y por lo que hacen los adultos. En cuanto a, en cuanto a qué trastornos mentales pueden aparecer, al final, pues depende también de las vulnerabilidades de cada uno. En salud mental hablamos mucho de las vulnerabilidades porque una misma situación o un mismo factor puede generar trastornos o no trastornos, dependiendo de las personas y unos u otros. Pero la realidad es que, bueno, pues el insomnio es algo que está ahí y el insomnio está detrás
de muchos trastornos que vemos. Y luego hablabas, por ejemplo, del tema de la necesidad de estar ahí, de no perdernos las cosas, ¿no? Le llaman el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Que está detrás de esa necesidad continua de estar presente en redes, de estar comprobando. Al final, está claro que es una realidad relativamente nueva, pero desde luego, si no es nueva, es continuamente cambiante, con nuevas circunstancias, nuevos riesgos, y que desde luego puede afectar a la salud mental de las personas, así es. Bueno, también quiero que me digas, por ejemplo, también hay trastornos alimenticios derivados de estas Mm. redes sociales o, por ejemplo, también algunas personas asocian el suicidio adolescente por el acoso, porque claro, antes el abusón, tú estabas en el colegio y el abusón te ibas del colegio y el abusón se iba a su casa. No llegabas a casa y era tu territorio y ahí tu cueva donde podías estar tranquilo hasta el día siguiente que volvías a ir al colegio. Pero es que ahora son las 24 horas, Sí, porque bueno, están en la claro, habitación, están contigo todo el día. hay que diferenciar un poco, ¿no? Lo que es el uso de las pantallas y el uso de las redes sociales, ¿no? Porque no siempre lleva el mismo riesgo. Está claro que el uso de las redes sociales implica el uso de las pantallas, pero desde luego las redes sociales añaden muchísima madera, ¿no? Esto sí que es una realidad completamente nueva en un mundo que ha cambiado en los últimos 10 años de una manera espectacular, ¿no? Y hace 10 años ya existían las redes sociales, pero desde luego ha habido muchos cambios que estamos notando en la clínica. Has puesto varios ejemplos, ¿no? Pues empiezo por uno y luego si quieres seguimos por otro, ¿no? Pero Vale. el tema de los trastornos de conducta alimentaria. La realidad, pues hablaba antes, ¿no? De vulnerabilidades. Hay personas más vulnerables a tener un trastorno de la conducta alimentaria que otras por muchos factores. Factores genéticos que siempre están ahí, cosas que te han pasado cuando eras niño o niña, es decir, cuando eras en tu primera infancia, cosas que te van pasando. Y desde luego las redes sociales aumentan o inciden de una forma especial. Yo diría que amplificando los riesgos. Las redes sociales son un amplificador de riesgos. Antes tú ibas andando por la calle y veías un anuncio de una persona con un cuerpo ideal. Y ahora o veías un anuncio en la tele con una persona estilizada, etcétera. Ahora es un continuo bombardeo en redes sociales de imágenes de personas que además pues son personas muchas veces editadas, ¿no? Eso implica muchas cosas. Es decir, las redes sociales, sobre todo las más centradas en las imágenes, implican primero que le demos más importancia al aspecto físico. Eso es algo que a nuestros y a nuestras adolescentes, desde luego, les impacta, ¿no? El aspecto físico pasa a ser, si cabe, más importante de lo que era antes. Pero además estamos continuamente viendo imágenes de personas en situaciones muchas veces irreales, ¿no? Todas tenemos Sí. la imagen de esa persona que se hace una foto sonriente en la cama, que se acaba de despertar, maquillada y es muy bien peinada, ¿no? Y no solo eso, sino que luego editadas, ¿no? Y vemos a personas eh, que consideramos importantes, ya sean personas famosas o nuestros iguales, ¿no? Nuestra amiga, nuestro amigo del instituto. En esas situaciones maravillosas, con esa belleza, con ese cuerpo que nos gustaría tener, ¿no? Esa Sí. exposición está ahí. Y luego hay otra cosa, y es que nosotros también subimos nuestras imágenes, ¿no? Poniéndonos, digo nosotros, también hablando de los y las adolescentes, ¿no? Eh, Cuando suben una imagen suya, muchas veces también una imagen irreal a la que ellos mismos o ellas mismas, voy a decir más ellas mismas, porque como sabes, la frecuencia es mucho más frecuente en mujeres, pero bueno, a la que ellas mismas se exponen, se ven ese cuerpo ideal con filtros a las que les gustaría parecerse, ¿no? Que además cuanto más guapa, cuanto más ideal, más likes. Quizás incluso cuanto más enseño o cuanto más, no lo sé, ¿no? Al final, todo eso que hay alrededor de esa búsqueda de lo que nosotros diríamos un refuerzo,
que hace que, jolines, yo me quiera parecer a esa persona que se supone que soy yo, pero que me he editado, ¿no? Que es un yo fantástico al que quiero ser y que no soy. Y eso, pues desde luego hace que busque o que busquen, ¿no? Eh, hacer conductas que le acerquen, generen preocupaciones relacionadas con el cuerpo que desde luego pueden generar un trastorno de conducta alimentaria. Eh, lo que decías antes, ¿no? El tema es que eso ahora está expandidísimo, que es el día a día, que es la vara de medir que tienen nuestras jóvenes y que desde luego pues se está notando en la clínica, desde luego. Mira, voy a leer una noticia que recibí el otro día de H50, que es el digital policial, que me llegó al WhatsApp y decía, usuarios de X, el anterior Twitter, animan a un menor a autolesionarse y publicarlo. La terrible historia de un joven de 15 años se hace rápidamente viral entre los compañeros del instituto en Canarias. El Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias alerta de la desprotección de los menores en Internet. Padres y madres recurren a la organización como último recurso ante la desesperación y la inseguridad de las redes sociales. Decían los padres, mi hijo se autolesionaba y no sabíamos nada. La familia del menor reclama mayor seguridad en redes sociales y denuncian a Twitter ante la Policía Nacional por la vulnerabilidad e ineficacia de proteger y garantizar la seguridad en la red social. Bueno, has dicho muchas cosas ahí, ¿eh? Ahí hay mucho. Sí, ahí hay mucho de lo que hablar. Desde luego, claro, las redes sociales son una jungla, son una manera pues, muy salvaje de relacionarnos, algunas de ellas, ¿no? De relacionarnos entre nosotros, con personas que no conocemos, ¿no? Eh, nosotros, claro, es curioso porque a los adolescentes nos parece raro que hagan cosas, algunas cosas en la vida real. Consideramos que quizás no puedan estar preparados, pues digo los adolescentes, pero también los niños, ¿no? Que no están preparados para algún tipo de relaciones, hablo de contacto con algunas personas, etcétera, pero luego no contamos con que esas mismas relaciones, esas mismas comunicaciones las están teniendo en las redes, ¿no? Sí. Parece que las redes blanquean mucho porque está detrás de una pantalla, detrás tienen ese anonimato también que es muy peligroso, pero bueno, quizás estamos ahí exponiendo a nuestros jóvenes a hacer cosas que no entenderíamos que hagan en la vida fuera, en la vida offline, pero que están haciendo online, ¿no? Y esas interacciones, pues, se hacen masivas. Hablas de las autolesiones, ¿no? Al final, Sí. en las redes sociales, lo que más da es lo que, o no lo que más da, pero da mucho el morbo, da mucho la transgresión y desde luego, pues este tipo de cosas pasan. Pasan buscando popularidad, pasan buscando, no sé, bueno, likes, ¿no? Pero también, pues, pasan porque hay un campo de comunicación diferente en el que uno tiene más libertades para hacer cosas y para pedir cosas que no se pedirían con tanta facilidad en la offline, ¿no? Fuera Sí. de la red social. Sobre el tema de las autolesiones en redes sociales, bueno, está claro, ¿no? Que quizás que detrás está esas conductas bueno, de compartir las autolesiones de uno, de buscar el refuerzo, de buscar de que otros alaben algo que he hecho, aunque sea dañino para mí. Y que también hay otra cosa ahí, es que yo muestro mi autolesión y otra persona lo ve y puede ser un modelo para mí, ¿no? Entonces, desde luego hay un peligro y bueno, yo creo que todos asumimos que no todo vale y que no todo debería estar permitido, ¿no? No todo debe ser permitido en redes sociales y ahí pues hay ciertas regulaciones que yo creo que en teoría se están poniendo y que deberían, que debemos exigir, ¿no? Me contaba ayer un amigo, le dije que te iba a entrevistar hoy y de qué iba a ir la entrevista.
y estábamos hablando, por ejemplo, de OnlyFans y que, bueno, se encontraron con una niña de 12 años y resulta que cuando llamaron a la niña, esa niña decía, no, es que yo estoy ganando, y es verdad, lo miraron en su cuenta, 500 euros. Claro, los padres cuando se enteraron, pero ellos pensaban que la niña estaba, que alguien le decía que tenía que hacer eso, pero no, no, es que era la propia niña de 12 años que decía que quería, que sí, que estaba ganando ese dinero. Entonces, ¿no crees tú también, por ejemplo, creo que te lo oí decir a ti en la conferencia en la que yo te conocí, que vamos a ver, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños son nativos digitales, pero no tienen por qué saber moverse en el universo. Que seas nativo digital no quiere decir que sepas moverte en ese universo y que esto es una herramienta, pero no un juguete. Sí, Entonces, creo que estamos haciendo las cosas al revés, no sé. claro, nosotros asumimos que porque nuestros jóvenes han nacido en un mundo de redes sociales, saben manejarse en ellas, ¿no? Y saber manejarte en una red social, igual que saber manejarte en un grupo de personas, en una reunión, en una entrevista, ¿no? Es algo que es complejo. Sí. Eh, nosotros damos por supuesto que como nuestros niños, nuestras niñas han nacido rodeados de tecnología, son capaces de moverse por ella como pez en el agua y no es cierto. En, es decir, muchos saben dar likes, pero las complejidades de las comunicaciones, la asunción de riesgos, el comprender los riesgos que uno está asumiendo, eh, es igual de difícil e incluso más en el mundo digital que en el mundo que en el mundo es que me cuesta decir mundo real porque cada vez más el mundo real es también el mundo de las redes sociales, ¿no? Pero Sí. el mundo offline, ¿no? Es imprescindible que pongamos esto en los currículos, en los coles, desde el principio, ¿no? El saber, es decir, ahí hay un papel muy grande que tenemos que hacer los adultos de referencia, padres, tíos, abuelos, pero también los profesores que son unas figuras fundamentales y que a los que tenemos que cuidar y que tienen una labor aquí muy importante, ¿no? De pues, saber identificar, que me consta que está en los currículos, ¿no? Pero saber identificar una fake news, saber qué decir, qué hacer, qué compartir, qué es esto de la huella digital, qué pasa en el momento. Eso se tiene que hablar, y se tiene que hablar con los jóvenes. No podemos esperar a que se lo expliquen los que tienen 2 años más, porque quizás ellos no tienen, ¿no? Los conocimientos tampoco que harían falta. Mira, preparando esta entrevista, leí una noticia, bueno, desde 2023, que la UNESCO publicaba un documento en el que decía que el 90% de las aplicaciones online digitales que se hicieron para incrementar el aprendizaje de los niños durante el COVID vigilaba a los niños en el colegio y fuera de él. Y que ya Amnistía Internacional, por ejemplo, había tomado medidas porque esto era una vulneración de los derechos de los menores. Entonces, es que, por ejemplo, claro, tú tienes el dato de que las empresas ganan al año 11.000 millones en publicidad para niños, entonces, claro, no van a soltar ese caramelo, porque es muchísimo dinero y no solo en entretener, sino en algo que les está perjudicando. Sí, 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 y que al final es un mercado, está claro, y bueno, pues solo hace falta ver los anuncios que aparecen en canales para ver vídeos que están dirigidos a niños, ¿no? En medio aparecen muchos anuncios de juguetes, ¿no? Eso ha pasado siempre. Cuando yo era pequeño y veía la tele y veía un programa de niños, los anuncios estaban ahí de juguetes, ¿no? Sigue pasando, hay un bombardeo, pero quizás ahora es un bombardeo mucho más, mucho más intenso, porque además tenemos a nuestros, ya no hablo de adolescentes, a nuestros niños y a nuestras niñas
enganchados a ver series con las tablets, con los móviles, en la tele, ¿no? Y ahí están recibiendo información. Desde luego es un mercado. Exacto, es que es increíble. Bueno, no hay ningún estudio científico por ahora que nos diga, por ejemplo, que en el colegio se aprende más con una pantalla que con un lápiz y un papel. Por ejemplo, los de Silicon Valley, sus hijos van a colegios donde usan lápiz y papel y no les compran un móvil hasta que tienen cierta edad y son los creadores de todas estas cosas. Los pediatras nos avisan de que hasta los 7 años, igual que los oftalmólogos, no pongamos a los niños delante de una pantalla, porque, claro, los oftalmólogos dicen, es que está aumentando la miopía magna en los niños a causa del uso de las pantallas. Entonces, yo veo padres que, por ejemplo, dicen, es que no me voy a quedar atrás, porque, claro, todo te lo venden como que ponle al niño esto en la pantalla porque le hace no sé qué. Quiero decir, es como que no se deja que el niño avance como tiene que avanzar biológicamente, porque todos hemos aprendido de una determinada manera. Es como hacerle el juego a estas empresas que están ganando dinero a nuestra costa. Quiero decir, estamos levantando la economía mundial de estas empresas, pero haciéndolo gratis nosotros, porque no nos pagan beneficios a final de año. Hay dos cosas, ¿no? Lo que hacemos en el aula y lo que hacemos fuera del aula, ¿no? Ujú. Realmente yo me cuesta entrar en lo que hacer o no dentro del aula porque no es mi campo. Yo creo que es importante que actuemos, como decías, no hay estudio, creo que es importante que actuemos, que tomemos decisiones, que nos movamos en función de la ciencia. Si no, lo que vamos a hacer es ir dando bandazos en función de las modas y los educadores también son científicos. Y a mí me cuesta meterme en ese terreno. Mi opinión es que es muy importante saber cómo formar con las nuevas tecnologías, porque si no, es cierto que hay riesgos de hacer daños, ¿no? Pero a mí me cuesta decir nuevas tecnologías en el cole sí o nuevas tecnologías en el cole no, porque no es mi campo y creo que se lo tengo que dejar a ellos, ¿no? Que son Ujú. los que saben de esto. Fuera, mi sensación es que se puede criar bien sin depender de las nuevas tecnologías para ello. Yo me acuerdo, preparando una cosa, me metía en una página web a encontrar adaptadores, para ver si podía comprar, que podía, adaptadores de tabletas para los carritos de bebé, para que los bebés puedan ver la tablet, ¿no? En Exacto, el sí. carrito. Ostras, es decir, estamos en esa liga, ¿no? Desde luego no es necesario, ¿no? Y bueno, yo creo que en bebés todos asumimos que se hacen mejor las cosas sin las tabletas, ¿no? Sin las pantallas, que no son necesarias al menos. Eh, Está claro que en un mundo digital, cada vez más digitalizado, las nuevas tecnologías, pues tenemos que ir dándoselas a los futuros adultos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante hacerlo con responsabilidad, con sentido común y con conciencia. Yo creo que es muy importante tener conciencia de lo que se está haciendo, tener conciencia de los riesgos que existen, no solo de salud mental, ¿no? De oftalmología, de, de neurología, de traumatología, ¿no? Es decir, los riesgos de sobrepeso. Es decir, hay riesgos que están ahí y que tenemos que saber que existen. Y por eso pues, tenemos que hacer una crianza consciente, ¿no? Y tenemos que darle al saber el peso que le estamos dando y pensar, tener en cuenta el peso que estamos dando a las nuevas tecnologías, sabiendo que hay alternativas. Por ejemplo, para que un niño o una niña aprenda robótica, no hace falta, que ya me estoy metiendo, ¿no? En terreno pedagógico, ¿no? Pero por poner un ejemplo, Sí, no hace falta que empiece usando una tablet, ¿no? Se puede aprender programación con otras muchas herramientas, ¿no? Y quizás esa parte es una parte
no hablo solo de los docentes, sino nosotros como padres, también tenemos que saber, ¿no? Que no hace falta que demos a nuestros hijos, a nuestras hijas, una tableta para que aprendan o que empiecen a aprender a manejarse con la informática o con la nueva tecnología. Desde luego, tendrán que tener poco a poco una incorporación progresiva, pero asumiendo, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, pensando en ello. Ahora sí que voy a entrar en tu terreno con esta pregunta directamente ya. Quiero decir, ha aumentado la medicación que toma la gente, las drogas, las pantallas. La sociedad estamos viendo que es mucho menos reflexiva, menos empática, menos receptiva. Los jóvenes, dicen, son más impulsivos. ¿Estamos perdiendo la libertad de nuestra mente? ¿Tú qué opinas como psiquiatra? Madre mía, qué pregunta. Ah. Desde luego, tenemos una sociedad muy condicionada por muchas cosas. Las redes sociales, yo creo que ahí son un actor más, pero hay un cambio social grande, hay eh, unas nociones o una idea diferente, ¿no? De lo que se puede, lo que no se puede hacer, de lo que se debe o lo que no se debe exigir, y eso desde luego, pues tiene implicaciones en muchas cosas y también en nuestra forma de ser y en nuestra salud mental. Es decir, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde todo puede ser dado de forma inmediata y se ve muy claramente en las redes sociales o en la capacidad de comprar haciendo un clic o de tener una duda y poder contestarla en cualquier momento. Yo tengo una compañera que cuando hacemos formaciones siempre pone el mismo ejemplo que me encanta, y es que nosotros cuando éramos adolescentes o cuando éramos adultos muy jóvenes, estábamos viendo la tele, veíamos la serie y que tocaba ese día y primero había unos anuncios Sí, que tenías que esperarte a verlos, y luego acababa el capítulo y hasta la semana que viene, hasta la semana después, no había otro. exacto. Tenías esa necesidad de volver a ver que, que que no se podía cubrir. Pasó hace poco cuando van sacando una serie nueva, que te van sacando el capítulo cada semana. Muchas veces la gente se espera para poder verlo ver de un tirón, ¿no? Eso antes pasaba con los libros. Por Sí, ejemplo, te sentabas y te pegabas un atracón. Ahora tenemos atracones de series. Y no podemos esperar dentro de 3 días para ver el siguiente capítulo. Tenemos que verlo ya. Estamos en una sociedad que nos permite y por tanto a la que exigimos que nos responda ya. Y eso continuamente, inmediatamente. Y eso pues genera pues necesidades en nosotros, genera angustia cuando nosotros no tenemos algo en el momento. Eh, Volviendo a los adolescentes, ¿no? En los adolescentes que de por sí son más inquietos, más impulsivos, tienen más necesidad del ya, pues lo vemos claramente, ¿no? Lo necesito, estoy generalizando, sí, cuidado, ¿no? sí. Pero lo necesito ya y si no lo tengo ya, me angustio, ¿no? Y eso en algunas personas está generando problemas importantes. Sí. No, además, fíjate, ahora que dices esto de que es lo de la frustración, lo quiero y lo quiero ya y se le da ya para que no se frustre. Por ejemplo, ahora yendo al colegio otra vez, en 2019, como no se leía, se redujeron los textos. Pero es que en 2023 se redujeron la complejidad de esos textos. Es decir, vamos más para abajo. Los profesores decían, no, es que yo no puedo poner el mismo examen ahora que hace 5 años. Yo hice una entrevista a un profesor universitario, no sé si fue el año pasado, que decía esto, yo no puedo poner el mismo examen a los universitarios de ahora que a los de antes. No es, por ejemplo, una locura que encima de que les alteramos la capacidad de lectura con todo esto de las redes sociales y todo esto, la respuesta nuestra es, vamos a reducir la longitud de los textos y que les sea más fácil aún leerlos.
No sé, es como yo lo veo que vamos, no sé ya dentro de un año o dentro de dos si leeremos una letra, no sé, hasta de saber por qué. Desde luego, a ver, ahí detrás hay, y vuelvo a decir que me cuesta contestar estas cosas porque creo que hay gente, eh, hay pedagogos, ¿no? Que Bueno, pero están dándole aquí te muchas tengo vueltas a a mano esto, a ¿no? ti a lo que Pero, opinas tú. pero desde luego, eh, a ver, hay una sensación en la sociedad de que la exigencia está cambiando, la exigencia está disminuyendo. Y siendo eso verdad o no, la realidad es que está claro que, y me consta que los pasos que se están dando son para que la educación de los jóvenes esté más orientada a que sea útil en el futuro. Eh, Ahí luego está el debate de si lo memorístico es importante o no, que yo creo que sí. Pero es verdad que hay mucho orientado hacia aprender cosas que de verdad luego te van a ayudar a buscar en el ordenador la información que necesitas, ¿no? O a poder ser crítico con un texto más que a saberte el texto de memoria. Pero desde luego yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que eso no tiene eh, que, que corresponderse con una disminución de las exigencias, ¿no? Al final, los futuros adultos tienen que ser futuros adultos competentes. Es que además con lo que dices tú de que decías antes de los vídeos, ahora con esto de TikTok, por ejemplo, se está viendo que como los vídeos duran, bueno, a mí me pasa hasta a mí, como duran un minuto, a veces la gente es incapaz de ver algo que dure, vamos, ya no te digo 15 minutos, pero media hora. Mm, A mí me dice muchas veces, bueno, las entrevistas las divido, no las veo todas enteras, no puedo. Y es lo que decías tú antes. Antes nos sentábamos delante de la televisión porque además no había la posibilidad de que si llego media hora tarde a casa veo el capítulo desde el principio. Me lo perdía. Y estabas allí sentado en la tele y a lo mejor duraba el programa 2 horas y tú allí estabas. mm. Y ahora no. Ahora no. Eh, Así es, yo no tengo que reconocer que no tengo TikTok. Además, me ha pasado de estar hablando y me digo, bueno, no, no, ten cuidado, no te metas ahí, que es muy adictivo, ¿no? Porque tiene ahí ese continuo aporte de estímulos cortos, rápidos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo otras redes sociales y, y hay una cosa en torno a lo que decías, ¿no? Que parece relevante y que es más relevante quizás para los adolescentes, es que claro, tú vas viendo noticias o vas viendo eh, tweets o ahora se dirá post, ¿no? En X y el post te dura 5 segundos porque solo tienes que hacer así para bajar al siguiente. Es decir, no Sí. te paras a reflexionar sobre qué está pasando, de qué está hablando, ¿no? Pero nos pasa también a los adultos viendo las noticias en los periódicos digitales. Mm, ¿Cuántas veces nos metemos a leer lo que hay detrás del titular, ¿no? Eh, Eso es un poco el reflejo de la sociedad. sí, sí, sí. Yo necesito mucho en poca dosis porque si es mucha me agobio. ¿No? Imaginaos a los adolescentes, ¿no? Que están acostumbrados, aprendiendo a recibir esa información en pildoritas sin contrastarla, igual que nosotros no nos metemos a ver las noticias, porque yo siempre digo que da muy bien eso de ponerse a decir a los adolescentes cómo tienen que hacer las cosas, pero muchas veces son el reflejo, ¿no? De lo que hacemos nosotros. Sí. Y no, pues es decir, igual que nosotros no contrastamos, igual que nosotros nos quedamos con el titular, ellos se quedan con el tweet y con la información sin contrastar, ¿no? Y detrás de eso hay peligros, ¿no? Hay muchos peligros. No, además, ahora que ponen esos rótulos para las noticias, esas frases, tú después Mm, hables la noticia, porque yo a veces las mando y la gente me contesta sobre esa frase. Pero es que tú abres la noticia y o te habla de eso una línea al final de todo algo, o no tiene nada que ver.
esa frase con la que la han titulado, con lo que tú Mm, estás leyendo dentro, es como para atraerte para que tú entres. Pero pues no dice mm, nada de eso, que también es así. Voy a leer una serie de ítems de cosas que hacemos todos con los móviles o con las tablets. Gratificación instantánea. No somos capaces de comprender cómo hemos vivido, por ejemplo, los de mi edad, cómo hemos vivido sin internet, los que somos más mayores. Miramos en Google, por ejemplo, antes que ir al médico o antes de ir al veterinario. Y lo mejor es que tú llegas a casa y compruebas a ver si el médico tenía razón. No, no dices Google a ver si va a tener razón Google o no. No, estás diciendo a ver si el médico tiene la razón o no. No memorizamos datos porque tenemos San Google y además ahí miramos todo, sea verdad o no. Y después lo que hablamos siempre, ya lo hablamos al principio, de que cuando tú miras Instagram o miras TikTok, te parece que la vida de los demás es mejor que la tuya. Y todas estas cosas crean trastornos que parece que todo el mundo le echa la culpa al COVID y no, están ahí de antes. Tú como psiquiatra lo sabrás, ¿no? sí. Están ahí. Sí, centrándonos, por ejemplo, si te parece un poquito en el tema de los adolescentes, porque es verdad que Sí, la forma de enfermar, quizás la palabra enfermar no sería, pero la forma de generar problemas es diferente en adultos que en adolescentes, ¿no? Pero desde luego, es verdad lo que decías, ¿no? Todo el mundo habla del COVID y desde luego el COVID ha sido ha explotado todo, ¿no? Y es decir, ha generado mucha demanda nueva, pero ya hablábamos de que, por ejemplo, en salud mental infantil la situación empezaba a desbordarse antes, ¿no? Hablábamos antes también de que hay pues, cambios sociales, exigencias de la sociedad que inciden en nuestra salud mental y en la de los adolescentes y desde luego yo siempre digo, pongo que cuando yo empecé en esto de la psiquiatría, en urgencias veíamos un niño, hablo de niño menor de 14 años, eh, cada 5 guardias. Y ahora es mucho más frecuente, ahora vemos una o dos por guardia, ¿no? Eh, y eso no es decir, detrás de eso hay un incremento del malestar importante, ¿no? En la infancia, que estamos viendo desde antes del COVID. Y que, como decía, las redes sociales son eh, protagonistas también, pero no los únicos protagonistas, hay muchas más cosas, ¿no? Hay muchos cambios sociales que hay detrás y que muchos no los hemos encontrado dados. La realidad es que cada vez pasamos menos tiempo en casa y cada vez pasamos menos tiempo en casa con nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Y eso hace que, pues, volviendo a las nuevas tecnologías, eso hace que muchas veces pidamos a las nuevas tecnologías que nos sustituyan. Y eso, pues, eso tiene sus consecuencias, no solo en qué enseñan mal las nuevas tecnologías, sino en qué solo podemos enseñar nosotros como figuras de apego no estando ahí, ¿no? Es evidente, hay que pasar tiempo con nuestros pequeños y una pantalla no va a sustituirnos y no solo es que les se vayan a meter a Pornhub, es que lo que un padre o una madre, el calor que puede darle, hablo de padre o madre, entiéndeme, ¿no? Como sí, figura sí, sí. general, ¿no? Pero todo lo que una figura de apoyo real, vuelvo al profesor, Sí. por ejemplo, ¿no? Verás que es que tengo mucho cariño al profesorado, ¿no? Yo también. Creo que tiene una responsabilidad muy grande ahí. Mm. Y son figuras de apoyo también, ¿no? Entonces, todo eso es algo que cada vez estamos privando a nuestros pequeños porque la sociedad nos lo está imponiendo de alguna manera, ¿no? Ahora parece que cuando uno decide parar y estar más tiempo con los suyos, eh, parece que haya decidido irse a vivir a una cueva, ¿no? Y no. Tú estás viendo, porque lo he escuchado, de que, por ejemplo, con el tema de la salud mental, como las citas con los psiquiatras tardan mucho en darse y todo esto, de que la gente busque soluciones
a lo que le pasa por internet? ¿Habéis oído algo los psiquiatras? De decir, mira, como tardan mucho o no me atienden o no sé qué, yo lo busco en internet y miro a ver, ¿habéis encontrado algo de eso? A ver, eso pasa en medicina en general, ¿no? Y tiene hay dos, es decir, está claro que las citas llegan cuando llegan, pero también es verdad que cada vez más necesitamos que se nos solucionen las cosas ya. Y como decías, ¿no? No simplemente porque hayan tardado, sino que el médico te da una información y tú te vas a contrastarla a Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas comprobar, necesitas conocer, tranquilizarte. Entonces, en general, hay una búsqueda de soluciones eh, alternativas, muchas veces no basadas en la ciencia, que está ahí y que está pasando en la medicina general y en la psiquiatría también, desde luego. También se está criticando mucho y se está hablando mucho de las personas que tienen su nicho en redes sociales dando consejos de salud mental o haciendo intervenciones de salud mental sin estar preparados para ellos, ¿no? Es decir, yo soy psiquiatra y tengo años de formación y mis compañeros psicólogos tienen años de formación y mis compañeros enfermeros especialistas en salud mental tienen años de formación que nos permiten no solo saber qué hay que hacer, sino también saber qué no hay que hacer. Y muchas veces, pues esas líneas, esas líneas rojas no se protegen tanto cuando, o no se conocen cuando alguien está quizás dando consejos por dar, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, lo estamos viendo en general en toda la medicina y lo vemos también en salud mental, desde luego. ¿No? Además es muy curioso porque cuando tú te metes, por ejemplo, en Google, si yo pongo mi pelo es bueno el pelo canoso o me dan razones de es bueno el pelo canoso. Pero si digo no es bueno el pelo canoso, me dan las mismas razones para no es. Quiero decir, por buscarlo en Google no según lo que tú pongas, el algoritmo te va a sacar lo que tú estás poniendo, pero no te va a decir lo contrario de lo que tú estás poniendo. Y eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Al final, ya tú decías antes, no podemos imaginarnos nuestra vida sin Internet, ¿no? Tampoco podemos imaginarnos nuestra vida sin teléfono o sin electricidad. Es decir, Internet, menos mal que ha llegado. Es decir, Mm. qué cantidad de cosas nos está dando. Las nuevas tecnologías, las tablets. Yo estoy aquí hablando contigo. Exacto. Has No, podido si informarte. ahora después hablaremos, de más adelante hablaremos de todos los beneficios que tiene, porque no todo es Entonces, negativo. claro, con eso también quiero decir que detrás de eso lo que hace falta, ahora sí, es mucha pedagogía, ¿no? De eso se hablaba mucho en el COVID. Mucha Sí. pedagogía, mucha formación a adolescentes y adultos sobre, sobre cómo usar las cosas. Eh, es que lo tenemos muy a mano, pero ni los nativos digitales ni a nosotros eh, no podemos dar por supuesto que lo sabemos hacer todo, ¿no? Insisto, hay que formar a los jóvenes, también nos tenemos que formar a nosotros, ¿no? Es que si te fijas, para todo hay un manual de instrucciones, menos para esto. Porque puedes hacer comprar lo que quieras y hacer lo que quieras, que tienes un manual de instrucciones. Pero para esto no lo has sacado. Pues porque ha llegado muy rápido. Y es decir, hace un año, ¿quién hablaba de la inteligencia artificial? Exacto. Es que es tan rápido que no nos da tiempo a aprender a usarlo, porque cuando hemos aprendido a usarlo, ya estamos anticuados. Entonces, Sí, desde ya. luego, hay que hacer formación de temas generales, ¿no? Y sobre todo, creo que lo que es importante saber es que es importante saber hacerlo. Quiero decir que no todo vale y que todo está muy a nuestro fácil acceso, pero bueno, pues yo como médico muchas veces me meto en Google a buscar una información sanitaria. O investigo y hago una búsqueda rápida de ver qué hay. Pero es importante saber leer esas noticias, Sí. leer esa información,
ser crítico con esa información, ¿no? Bueno, Eh, y contrastarla, quiero decir, antes de que puedas decir algo, contrastarlo en muchísimas fuentes, porque si no, puedes decir, claro, no vale, es que lo vi en Google. No, es importante saber contrastar. Es importante exactamente, saber el peso de la información. Y es exacto. importante para mí saber que que la ciencia tiene un método científico detrás. Y que si no tiene un método científico, algo que te dice alguien porque le ha pasado a esa persona, no tiene detrás un método científico. Tiene nosotros digamos una N de uno, ¿no? Sí, Entonces la N de uno no es significativa, ¿no? Entonces tenemos que saber leer la información que leemos. No está mal, creo, leerla, ¿no? Yo creo que no está mal buscarla. Hay que saber interpretarla y hacer crítica de ella, ¿no? exacto. Bueno, vamos a hablar de la concentración y la atención. Hay un libro que se llama La civilización de la memoria de pez, que es de Bruno Patino, y nos dice, a esto lo voy a leer porque lo saqué de ahí. Nuestra capacidad de atención es de 9 segundos y que somos una sociedad incapaz de mantener la concentración más allá de la excitación inmediata del último tuit. Que el capitalismo digital ha encontrado en la red la posibilidad de una economía de la atención cimentada sobre la destrucción de la concentración y sobre el fomento de nuestra ansia de novedades, imágenes, estímulos y likes. Aquí te va la pregunta. ¿Cómo se puede decir, por ejemplo, a los adolescentes que tienen apps para mejorarles la vida si al mismo tiempo les estamos reduciendo la capacidad de concentración y de atención que tienen? Y digo de ellos porque nos pasa a todos. Yo no tengo la misma capacidad. Por ejemplo, yo que soy lectora, yo antes me podía pasar 5 horas leyendo sin levantar la vista del libro. Y ahora ya puedo apartar el móvil y dejarlo lejos, que estoy leyendo un libro y a lo mejor estoy, uy, ¿esta ciudad dónde está? ¿Y este rey quién era? Y esto no, y claro, yo digo, no, estás aprendiendo, no, estoy haciendo que después esté metida en internet y no estoy leyendo el libro. Entonces, pero quiero dirigirlo, porque estamos hablando de adolescencia, quiero hablar de eso, cómo nos pueden vender por un lado que hay apps que les resuelven la vida, pero al mismo tiempo les estás quitando capacidad de concentración y de atención. ¿Cómo lo ves tú como especialista en el tema que eres? Pues, a ver, el cerebro humano está hecho, está preparado para preferir las gratificaciones grandes e inmediatas que las que vienen a largo plazo, ¿no? Porque nos pegan subidones, ¿no? Sí, Nos suben los neurotransmisores, que son esas moleculitas con las que se hablan las neuronas, que nos dan, pues las que nos dan el gustito, pues cuando nos pegan una descarga o un like, nos dan mucho gustito, ¿no? Y estamos preparados para eso. Y una vez tenemos uno, queremos uno nada, pronto, ¿no? Hablábamos antes, al principio, ¿no? De cuánto se parece esto a una adicción, ¿no? Cuánto se parece la búsqueda del like al consumo de una droga, ¿no? Eh, desde luego, ahí está, y es que nuestros jóvenes se concentran cada vez peor. Eh, creo que esto es una necesidad que es cada vez mayor de entrenar a nuestros jóvenes a enfrentarse a eso, ¿no? Eh, y antes decías, ¿qué hacemos? ¿Bajamos el umbral o lo mantenemos? Yo creo que al final esto es, tenemos una nueva necesidad o una necesidad que ahora hay y que antes no era tal y a la que le tenemos que meter horas. No podemos dar, contentarnos con que nos sea suficiente lo inmediato. No podemos contentarnos con no podemos concentrarnos ya porque tenemos las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos que aprender y tenemos que enseñar a concentrarse. Desde luego, esa es una parte peligrosa que genera cambios, ¿no? Cambios en nuestros cerebros, sí, ¿no? Cambios en nuestra forma de vivir la vida y que genera problemas y que por supuesto pues que entrenar. Yo ahí sí que soy un poco pesimista en el sentido de que pienso que eso está ahí, que no tiene sentido. No vamos a prohibir las redes sociales
que te dan, o las apps que te dan una gratificación inmediata. Hay ciertas cosas que quizás podrían regularse, pero eso es otra historia. Pero desde luego detrás tiene que haber pues una conciencia de que hay una nueva necesidad social, casi una necesidad neurobiológica, ¿no? A la que tenemos que enfrentarnos que está ahí, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las cosas buenas de la tecnología. Como decías tú, estamos aquí, tú y yo, que estamos en Valencia, podríamos vernos para hacer la entrevista, pero cuando una que hice que estaba en Texas, no me voy a ir a Texas a hacer una entrevista y todas estas cosas. Esto es bueno. Por ejemplo, tú puedes escribir en Word, puedes hacer un Excel, que antes, imagínate, todos esos números y te hace, tú lo programas y te hace con las operaciones. Porque además es curioso, pero no hay nadie adicto a un Excel o a un Word. Claro, porque aquí hay que poner las cosas. Pero lo que veo yo que es, eso nos libera, por ejemplo, un Excel, nos libera de muchas horas de trabajo o hacer algo por internet que a lo mejor tú tenías que hacer la cola para hacer algo en la administración y tú ahora aquí subes los papeles y lo haces y te lleva poco tiempo, pero el problema yo creo que es que el tiempo que nos da el tener eso que ganamos por hacerlo por internet, después también se pierde mirando TikToks, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero quiero que me hables, por ejemplo, del efecto por Pokémon Go Bueno, y de los beneficios del universo digital. Vamos a hablar bien. vale, va. A ver, lo Vamos de allá. Pokémon Go, porque yo sé de lo que hablas, porque es del día que nos conocimos, ¿no? Sí. Es una cosa que me he inventado yo, ¿eh? Pero bueno, me he inventado Pero yo, no pero sirve. me gusta como ejemplo, me gusta poner como ejemplo, ¿no? Eh, y hablaba un poco de que las nuevas tecnologías, lo que se dice siempre, ¿no? Que al final es una herramienta y que depende mucho de cómo se use. Sobre eso, bueno, pues lo que planteaba es que hay desde el momento en el que salió Pokémon Go, ¿no? Esta aplicación que te descargas en el móvil, en la que tú vas por ahí, una realidad aumentada, en el que te vas encontrando con Pokémon y los vas cazando, hay gimnasios, hay un juego que más o menos complejo, pero que bueno, al final todo el mundo, mucha gente se descargó y que sacó a la gente de sus casas, ¿no? Y es cierto que es decir, si tú ves lo que se ha publicado, en lo que han publicado los médicos en nuestro repositorio estrella que se llama PubMed, hay un montón de artículos. A nosotros nos gusta publicar sobre cosas de estas, ¿no? Y, y habla mucho de las ventajas de Pokémon Go. Y habla de ventajas en el sentido de que saca a la gente de su casa, pero no pasa solo con Pokémon Go, pasa con la Wii, pasa con muchas aplicaciones que te ayudan a hacer ejercicio. Al final, el Pokémon Go, si no salías o si no sales, que todavía se sigue utilizando, eh, por la calle, no vas a hacer nada, ¿no? Tienes que moverte. Y eso, de hecho, pues se ha visto que se ha relacionado con una mejor salud física, ¿no? Y también con una mejor salud mental. Ahí había un estudio eh, bueno, luego se podrá replicar más o menos, pero que hablaba de que al salir más te relacionabas más con personas, tenías más grupitos, eh, y eso permitía que te sintieras más identificado con otras personas y se reducían, por ejemplo, las autolesiones, ¿no? Eh, ahí, que eso, pero bueno, me lo dejo para luego, recuérdamelo, Vale. la pertenencia, el sentido de pertenencia, ¿no? Eh, entonces, quizá, es decir, son grandes ventajas la de las redes sociales, la de las nuevas tecnologías, están ahí. Lo que pasa es que yo decía que luego hay artículos de las tortas que se pegaba la gente usando Pokémon Go. De un señor que iba por ahí y se estampa contra algo y se rompe la cadera.
porque vas mirando el móvil o los que saltaban las vallas para cazar un Pokémon que estaba en una propiedad privada. Es decir, eso al final es un mal uso que hacemos nosotros. Y hay cosas malas de las redes sociales por cómo las usamos. Cuando uno eh, usa una red social, no hace falta que la use eh, incitando a otros a autolesionarse. Que también es verdad que pues, el morbo da likes, ¿no? Pero, pero la realidad es que eso es un uso que hacemos nosotros, nocivo de las redes sociales. También tiene muchas ventajas que son intrínsecas a ellas. Si tú te la usas para moverte, o si tú al usarla te mueves, eso va a ser bueno para tu salud. Si Sí. tú la usas relacionándote con otros, que no es necesario, pero tú decides usarlo para relacionarte con otros, eh, eso te va a dar ventajas en salud mental. Luego también está que quizás buscando sacar dinero, las redes sociales hacen su negocio, lo que hablábamos de los anuncios de los niños o lo que hablábamos o que dé más mejor puntos de lo que sea si sacas una imagen de un niño, ¿no? Eso al final, si detrás hay unos intereses comerciales, pues también hay que pues la manera en la que se generan se controlan o se hacen las nuevas tecnologías eh, per se puede generar peligros, ¿no? Y quizás ahí sí que sería importante hacer una regulación, ¿no? Yo hablaba de Pokémon Go, de que bueno, había un artículo muy divertido que comentaba que vale, que es verdad que la gente se mueve más, pero luego va y creo que era en China, se ponían no me acuerdo si era en China o en Japón, se ponían los gimnasios Pokémon, que es donde tenías que ir a hacer unas cosas en un restaurante de comida rápida. Entonces se compraron, hubo un negocio en el cual esa cadena de restaurantes hizo que todo el mundo tuviera o pudiera ir o fuera a sus restaurantes para poder cazar Pokémon. Entonces lo que ganabas En haciendo el ejercicio lo gimnasio. perdías comiendo hamburguesas, ¿no? Entonces, al final el ejemplo, esto es una forma muy simple de decir que, que las redes sociales, las nuevas tecnologías están ahí para que las usemos, bienvenidas sean, eh, y que si las usamos bien tienen muchas ventajas. Pero que también nosotros tenemos que saber cómo usarlas, entonces tenemos que formar en cómo usarlas y que también tenemos que pedir que se regulen algunas cosas, que hay algunas cosas que no deberían pasar. Ahora voy con los mayores, por ejemplo, porque, a ver, no prestamos atención a las personas y a las cosas que nos rodean. Ves por la calle la gente que va con el móvil sin fijarse, mira, ahora que fueron las fallas en Valencia, yo miraba desde el balcón y veía gente mirando el móvil y digo, mira, se están perdiendo las fallas, se está perdiendo el ambiente, se está perdiendo todo. O que ves que estamos en una terraza o comiendo y los ves a todos con el... Ahora ya estoy hablando de adultos también. Mm, A todos con el móvil. Por ejemplo, vas en el coche y el niño te está, como toda la vida hemos hecho cuando éramos niños. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Y o me aburro y se le pone en el asiento del coche para que vea la película cuando antes eso tampoco lo hacíamos. Entonces, solemos criticar a los niños y a los adolescentes, pero claro, estamos haciendo lo mismo los mayores. Yo el otro día, mira, te cuento un caso, venía en el autobús y venía una madre con un niño pequeñito, yo no sé, no tendría ni el año, ¿eh? Y llevaba un móvil que era como mitad de mi tablet. Y claro, yo me fijé, porque encima, claro, como estaba yo con esto, me fijé en ese niño. La madre ni caso, quiero decir, nada. Y el niño venga a toquetear y digo, bueno, como es tan pequeño, él no sabe. Además, estaba metido en Google y había muchísimos vídeos. Y digo, bueno, no sabe, es imposible. Quiero decir, está toqueteando. ¿Qué va a estar toqueteando? Mira, cuando le veo ese dedito mínimo, ir directo a cómo se enciende entre todos los vídeos y acertar el vídeo y ponerlo,
Después se bajaron del autobús en la misma parada que yo, pero y el niño iba con el móvil y la madre seguía igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo los mayores? Sí, no sé si has visto, estaba tomando algunas notas porque no quería que se me olvidara, del ejemplo que pones del niño, ¿no? O otro ejemplo que es un clásico, que es el niño, también adultos, también, pero el niño en la mesa en un restaurante, ¿no? Sí, Ahí yo creo que eso, es decir, sí que eh, es decir, eh, a mí me cuesta mucho ser muy tajante en todo, en las cosas, ¿no? Pero en esto yo creo que sí que creo que me parece muy importante dejar claro algunos problemas gordos que tiene esto, ¿no? Primero, el problema, es decir, estamos en una mesa, tres adultos, un niño, tres adultos, dos niños, y los niños están cansados y les damos el móvil, ¿no? Y para mí hay tres problemas grandes, ¿no? El primero es los riesgos de los que hemos estado hablando, de los oftalmológicos, pero también de que desde pequeños se están exponiendo a estas imágenes, a esta necesidad continua. Ese niño de 3 años es el adolescente de 13 años de dentro de 10, ¿no? Y ya le estamos educando en eso. Pero luego detrás hay dos mensajes importantes. Primero, bueno, más que un mensaje, una oportunidad perdida. Y es que ese niño de 3 años tiene que aprender a estar en una mesa hablando eh, con adultos. Y no digo escuchando a adultos porque es un niño y tiene que escuchar, no, participando en una mesa, ¿no? Esa oportunidad de aprendizaje perdida que ahora es el móvil, a lo mejor hace 15 años era incluso el ponte a leer que estamos los adultos hablando y así nos dejas hablar, ¿no? Eh, pero qué oportunidad más buena perdemos de que nuestros pequeños aprendan a estar comunicándose con otras personas, ¿no? En un entorno somos modelos y tienen que ver cómo nos comunicamos y tienen que formar parte de esa comunicación. Porque muchas veces detrás está el tienen que formar parte de la comunicación. Y sabemos que es mucho más aburrido estar cuatro adultos y un niño y tener una conversación en el que el niño pueda estar y aprender, porque no podemos hablar de nuestras cosas. El niño de 5 años le da igual la guerra de no sé qué, o no le da igual, pero no va a poder entender como nosotros lo que estamos hablando. Entonces tenemos que adaptar nuestra conversación y eso es un esfuerzo para nosotros en términos no solo de que tenemos que pensar más, sino que dejamos de tener conversaciones que querríamos tener. Entonces, esa es una oportunidad perdida. Y luego, además, hay un mensaje, y voy a aprovechar y lo voy a enlazar con lo que te decía antes, la pertenencia. sí, Y que ya es, te lo tenía aquí apuntado, te lo iba a no, preguntar ahora. no perteneces a esta comunicación. Tú no perteneces a esta conversación. Estás en la mesa con nosotros, pero no formas parte de esto. Vete tú a lo tuyo, quédate tú con el móvil, que es lo tuyo, y déjanos a los mayores hablar de lo nuestro, pero no eres parte de lo que estamos teniendo. Y el niño, como el adulto, como el adolescente, necesita sentir que pertenece a algo, necesita sentirse partícipe, ¿no? Eso lo decía Adler, que es un psiquiatra, luego lo adoptó Dreyfus y hay una línea maravillosa de disciplina, que es la disciplina positiva, que se basa en parte en eso. Y es que el niño tiene que sentir que pertenece, tiene esa necesidad de pertenencia y mientras no la tenga, se va a sentir mal, ¿no? Y eso lo vemos también en los adolescentes. Y perdóname que haga este salto con triple tirabuzón, pero detrás de las autolesiones compartidas está esa necesidad muchas veces del adolescente de sentir que pertenece a un grupo, aunque sea un grupo de personas que se autolesiona.
porque yo comparto y eso me hace sentirme parte de algo y eso me hace sentir bien. Y ahora son las autolesiones compartidas por tal, pero hace 7 años era quedar a mi grupo de amigos emo. Y hace 30 años era que me gustara el heavy metal. Y bueno, todos hemos tenido necesidad de pertenecer a algo, de pertenecer a un grupo, y eso nos hace sentirnos bien en el mundo y bien en una relación. Y muchas veces esa necesidad de pertenencia aparece de una forma distorsionada en las redes sociales, porque ser alguien que se autolesiona, y me voy a la autolesión, pero cualquier otra cosa, ¿no? No quiero que gire todo en torno a la autolesión. Ser alguien eh, que no lo sé, que escribe tweets sobre lo que sea, me hace formar parte de un grupo de personas que me comprenden, me hace pertenecer a algo y eso me hace sentir bien. Es importante que nuestros adolescentes y nuestros niños sepan, se sientan validados y sientan que pertenecen en las conversaciones con nosotros, en las conversaciones con sus iguales, sin necesidad de hacer conductas peligrosas en redes sociales o no en redes sociales, ¿eh? ¿No crees además que, por ejemplo, se debería trabajar este tema con los niños pequeños? Porque la gente después, cuando alguien, lo que estás hablando tú, llega a la adolescencia, se echa las manos a la cabeza y claro, hemos perdido años de poder hacer algo, porque no es cuando viene ya el problema más gordo, sino que, por ejemplo, si tú al niño, lo que estás diciendo, en un restaurante, yo le doy el móvil para que no moleste y esté calladito, después yo no me puedo quejar de que a los 13 años ese mismo niño esté encerrado en su habitación y no quiera salir y no te haga caso. Claro, es que O es que, incongruente totalmente lo o que que, pedimos los mayores. o que cuando ese niño se sienta mal, no me lo diga Exacto. porque ha aprendido que no estoy ahí para eso, ¿no? Sí. O que incluso, sí, o que incluso le he penalizado cuando me lo ha dicho cuando era pequeño, ¿no? Sí, desde luego. Eh, el otro día le regalé un libro a un conocido que va a ser papá dentro de unos meses sobre, bueno, temas de educación, etcétera, ¿no? Y me decía, me ha parecido súper interesante, súper útil para dentro de 5 años. Y yo le dije que no estaba de acuerdo, porque empiezas a educar desde que el niño o la niña, desde que la criatura está en la barriga de la mamá, incluso antes. Que la imagen que tú tienes de la criatura que vas a tener ya forma parte de esa educación, de esa crianza. Entonces, desde luego, hay que empezar poniendo, es decir, eh, quizás estoy siendo un poco radical, ¿eh? Y todo es matizable, pero si tú a un niño, a un bebé, le enseñas desde que nace, le pones en la cuna y le pones un móvil, no digo móvil de teléfono, sino un móvil que haga muchas vueltecitas y muchas lucecitas para distraerle, eh, si le pones en una hamaca, ya digo que todo esto es matizable, ¿eh? En una hamaquita que cada vez que se sienta mal, tú puedas apretar un botón y que se le acune Pues muy bien. solo, eh, esa inmediatez ya está ahí, esa distracción ya está ahí. Insisto, no tenemos que ser radicales con nada, pero ya estamos criando desde entonces. Ya estamos criando en distráete, estate callado, no llores Mm. desde que eres un bebé, y cuanto menos ruido hagas mejor, ¿no? Esos niños, nosotros cuando sean adolescentes necesitamos que nos hagan ruido. Necesitamos que nos digan, papá, mamá, no me siento bien con mi pareja, no me siento bien porque o me están ofreciendo hacer cosas que no quiero hacer. Insisto, es un triple salto con tirabuzón,
pero es una exageración. Pero la realidad es que tenemos que empezar a criar y a utilizar la inserción de las redes sociales, de las tecnologías, de los móviles, de las pantallas, desde que son pequeñitos, o decidir si lo hacemos o no, tiene que ser a largo plazo, no tiene que ser cortoplacista. Si yo doy algo a un niño con 5 años para que se calle, solo para que se calle, luego me lo va a pedir dentro de 10 años de otra forma. Sí, Eh, y al mismo tiempo no estaré ahí o no me pedirá que esté ahí porque yo le pedía que se callara cuando fuera pequeño. exactamente, muy bien explicado. Vamos con un tema también tremendo, el tema de la subida de fotos, porque ya es nuestra última pregunta, por parte de familiares, tanto los padres, los abuelos, los tíos, ahí están las redes sociales llenas de fotos de bebés, desnudos, vestidos. Quiero que nos hables también de esa foto que tú nos mostraste el día que yo te conocí, que nos expliques esa foto que tú hiciste, porque es súper significativa y explica muy bien de lo que estamos hablando y qué problemas hay con este tema de la huella digital y de subir fotos, eh, con cómo está el tema de la Mm. pederastia y de la pedofilia y de todo esto. El sharenting que dicen, ¿no? Claro, esto es algo como que no nos planteábamos hace 10 años, ¿no? Eh, Al final, bueno, el sharenting es el empleo de o compartir, subir fotos en redes sociales, eh, imágenes del niño. Eh, Como decías, puede que en situaciones comprometidas, pero no tendrían por qué, quizás no lo consideremos nosotros situaciones comprometidas, ¿no? Eh, bueno, la realidad es que es algo con lo que nos estamos encontrando cada vez más y es algo que vivimos con mucha naturalidad, ¿no? Leía que el 75% de los menores de 2 años en Europa ya tienen presencia en redes sociales. Eh, Habla decir, pero vuelvo a decir, quizás suena un poquito radical, pero hay gente que ya está en redes sociales antes de nacer, ya han Sí, compartido su ecografía, ¿no? Antes de sí, nacer. Eh, Volviendo un poco a lo que decía antes, yo creo que es importante que sepamos lo que estamos haciendo. Eh, y detrás de esto, pues es una realidad muy compleja, yo creo que da para hora y media, eh, pero que tiene riesgos que tenemos que conocer, ¿no? Por una parte está el tema de la huella digital. La huella digital es la imagen que, que se crea de nosotros en Internet y que permanece eh, a lo largo de nuestras vidas y nosotros estamos generando ya esa imagen que los empleadores del futuro, yo qué sé, los amigos del futuro tendrán de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de ello. Yo veo, yo creo que es habitual, es frecuente subir imágenes de nuestros hijos con o sin consentimiento eh, de, de cosas que van haciendo, ¿no? Y donde se ve la imagen, donde se ve la cara, donde se ve... Yo recuerdo un debate muy interesante que hubo en X a partir de un vídeo en el que pues, un padre hablaba de una actividad que había hecho con su hija y se iba desgranando cómo toda la información que se iba dando sobre esa pequeña, ¿no? Eh, es importante saber que eso va a permanecer ahí y que sí, quizás el adulto del futuro, que será nuestro hijo, no querría que eso hubiera estado ahí. Y yo creo que es importante al menos reflexionar sobre eso, pararnos a pensar y decidir también teniendo eso en cuenta, que, que lo que hacemos ahora muchas veces deja huellas indelebles en la imagen que otros van a tener de nuestros hijos en redes sociales, ¿no? La imagen de la que hablas, ¿no? Es sí,
la hice con inteligencia artificial y vuelvo a decir, bendita inteligencia artificial, benditas nuevas tecnologías. Habla un poco de eso, de cómo la exponemos a nuestros niños, nuestras niñas, enseña, ¿no? Una imagen de una niña en ropa de baño y cientos de personas haciéndole fotos, ¿no? Es decir, al final, cuántas personas están teniendo acceso a ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, en situaciones que a lo mejor no hace falta que sea ropa de baño, pero quizás ellos o ellas no estarían de acuerdo con eso. Porque luego están otros riesgos, ¿no? Están los riesgos de coger esa imagen y modificarla con inteligencia artificial, y se ha hablado en las noticias de casos, ¿no? En los que, y se conoce que se cogen imágenes y se retocan, se modifican para desnudar a los adultos y también puede pasar con los niños y las Con los niñas, niños, ¿no? exacto. Y luego hay otro tema ahí que es la cantidad de información que compartimos. Lo tenía por ahí apuntado, que el 50% de los menores de una muestra se habían compartido, se podía saber el nombre y la fecha de nacimiento de los niños o las niñas, ¿no? Pues esa información personal. Pero además, si hablamos de cuál es el restaurante favorito, las golosinas favoritas, y hay información sobre dónde vive, porque tú puedes, es decir, no se puede poner a Sí. investigar dónde se ha hecho una foto, ¿no? Pues los riesgos se explican solos, no voy a entrar yo a ello, ¿no? Eh, Al final son riesgos que tenemos que conocer, tenemos que saber que están ahí, y, y para mí los riesgos hacen que tengamos que tomar esas decisiones con mucho cuidado, que no las tengamos que tomar a la ligera, ¿no? Eh, Luego hay otro campo, que es el campo de la monetización del niño, ¿no? Hay algún artículo sobre las instamamis, porque normalmente son más frecuentemente mujeres que basan su contenido y sus likes, y por tanto, en gente que vive de esto, el dinero que reciben en compartir imágenes, muchas veces imágenes de sus hijos con fines publicitarios, y luego incluso de compartir la vida que tienen los niños y las niñas, o ellos, la familia, pero que luego, pues ya los adolescentes de ahora hablan de cómo sus padres, sus madres, no quiero decir que sea todos los casos, pero que en algunos casos los padres o las madres les decían, no, no, ahora tienes que sonreír más para que yo pueda hacer este vídeo, haz que te lo estás pasando bien. Eh, eso hace daño, ¿no? Es decir, eso tiene muchos riesgos. Tú tienes que estar sonriendo siempre porque eso es lo que nos va a dar de comer. Tú tienes que estar guapa siempre o guapo siempre porque eso es lo que nos va a dar de comer. Eh, Y eso lo asociará siempre con que me va a dar de comer y tengo que estar así siempre. y si no estoy contento, y si expreso mi malestar, y si estoy triste, y si lloro, soy malo, no valgo la pena, mis padres no me van a querer, la sociedad no me va a querer, si Exacto. no soy guapa, perfecta, guapo, perfecto, mis padres no me van a querer, la sociedad no me va a querer, mis iguales no me van a querer. Vuelvo a decir, yo creo que los riesgos se explican solos, no hace falta que nos vayamos de todas formas a los casos quizás más extremos de monetización, etcétera. Eh, Al menos yo creo que es importante saber que eso está ahí, e intentar reflexionar cuando hacemos las cosas. Y después no nos podemos extrañar que si tú has enseñado a tu hijo, ya no digo en plan que ganes dinero con ello, pero que has enseñado al niño, porque hay hasta Instagram con el nombre del niño, desde bebé hasta después, ¿no? Cuando llega a la adolescencia, si manda ciertas fotos por internet o se muestra en vídeos o eso, no podemos extrañarnos, porque les Eh, hemos enseñado que eso es lo que se hace. Sí, vuelvo a decir, a mí me gusta hablar basado en la ciencia, todavía no tenemos estudios que digan que los niños que han sido muy expuestos luego van a hacer tal o van a hacer cual, ¿no? Si sabemos que los niños y las niñas que se les dice que tienen que estar siempre felices y que no tienen derecho a estar tristes y que estar tristes es malo, luego van a tener más problemas. Pero a mí me cuesta dar algunos mensajes porque no, yo voy a defender siempre, los mensajes tienen que estar basados en la ciencia, pero a mí la lógica
sí me dice que a un niño que se le exhibe y que se le dice todo vale a la hora de subir contenido, luego no se le puede pedir que haya aprendido qué contenido subir o no, que es un problema muy gordo que está habiendo, ¿eh? Eh, Sí, y, y vuelvo, es decir, vuelvo a irme a algo que he dicho muchas veces. Nuestros adolescentes son personas maravillosas que hacen cosas maravillosas, que se equivocan como todos nos equivocamos y parece que cuando hablamos de redes sociales siempre las demonicemos y parece que siempre cuando hablamos de adolescentes siempre los demonicemos y no, exacto. no tenemos que tener esa imagen de los adolescentes. Lo que sí que es cierto es que estos adolescentes se están encontrando con riesgos nuevos que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Parece que siempre estén haciendo las cosas mal y no tenemos que ir por ese camino, ¿no? Pero desde luego la sociedad, el mundo en el que se están moviendo ahora tiene novedades nuevas y esas novedades nuevas tienen beneficios, pero también tienen riesgos que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí. Exactamente. Mira, yo escuchaba a un psicólogo que fui a la presentación de su libro aquí en Valencia y sobre los riesgos decía, hay personas que dicen, es que no hay estudios que demuestren cómo afectan los niños las redes sociales y él decía, bueno, tampoco tenemos datos de que la heroína sea mala en niños. Nadie ha cogido un niño y se le ha dado una droga para saber si puede ser buena o mala. Entonces, Quizás quiero en decir, ese ejemplo no esté del la todo de acuerdo, exposición sin control, me refiero. pero a ver, por ejemplo, lo que sí que es cierto, y sí que tenía ganas de decirlo, es que los estudios que tenemos no nos dice, es decir, no sabemos si ponemos, por ejemplo, las redes sociales aumentan la depresión o si tener depresión hace que estés más tiempo en las redes sociales. Sabemos que hay una asociación entre tiempo dedicado a las pantallas y clínica depresiva, pero no sabemos qué fue antes, el huevo o la gallina. No sabemos si las personas que están deprimidas pasan a estar, ¿no? Sí sabemos que hay algunas cosas en medio, sabemos que hay mediadores. Hablabas del bullying, ¿no? El bullying y el insomnio son dos grandes mediadores que relacionan el uso de las redes sociales con la ansiedad, la depresión y la autolesión. Ahí están en medio y están ahí jugando un papel importante. Eh, pero no sabemos realmente si es lo primero lo que genera lo segundo lo que genera lo primero. Lo que está claro es que una asociación hay. Eso sí lo podemos decir ya, ¿no? Y que tenemos que estudiar bien y que tenemos que tener en cuenta. Hablabas por decir algo que también me parecía muy interesante y que hemos pasado un poco de largo, porque lo has dicho tú al principio, es el tema de que las redes sociales siempre están ahí, ¿no? Y que eso ha generado un cambio importante. Yo creo que es una de las grandes características que más se relacionan con los problemas que están generando las redes sociales. Y es que siempre están ahí y que no puedes escapar de ellas. Eso es muy importante en el ciberbullying, en el acoso, del que antes podías escapar y ahora no, pero también en otros temas, ¿no? Que el mundo siga girando en las redes sociales mientras tú duermes, por ejemplo, ¿no? Esa permanencia continua sí que parece lógico que es un factor importante, ¿no? Entonces, detrás de esta asociación, sí que podemos hablar de que hay una asociación, pero todavía no podemos decir que causa una cosa, es decir, que si es lo primero o lo segundo. Lo que está claro es que este nuevo mundo con el que nos estamos encontrando, pues tiene muchos ingredientes para que mal usados, pues puedan generar muchos problemas en los adolescentes. Bueno, para terminar, voy a leer una frase de Jenny Holzer, que es una artista conceptual neoyorquina y que dice, protégeme de lo que quiero. Y bueno, la Biblia también lo dice, hay un versículo que dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Entonces creo que está muy bien asociado para terminar esta charla sobre redes sociales, adolescencia y salud mental, porque a veces todo lo que quiero no tiene, quiero decir, algo no tiene por qué ser malo en sí, pero a lo mejor a mí no me conviene nada. Sí, ahí está. Y yo, pues quizás
también para terminar, ¿no? Vuelvo al mensaje en función de lo que decías, que quizás ahí lo importante no es demonizar las redes sociales, sino dedicar mucho tiempo y esfuerzo a educar a educar a adultos sobre cómo educar a los jóvenes y a los niños, y en educar a los niños sobre cómo valerse en este mundo nuevo que nos ha pillado a todos, ¿no? Con el pie cambiado, ¿no? Exacto. Pues Luis, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer esta Bueno, muchas entrevista gracias a ti, contigo. muchas gracias a ti. Pues, y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós. Adiós a todos.